Olis, yo soy Lislo y en este canal hablo sobre cualquier cosa que se me ocurra. Esta semana les traigo la compilación de los capítulos 406 al 410 del manga de Hunter x Hunter. Estos capítulos fueron publicados a partir de octubre del año pasado. Y como este video también va a ser bastante largo, al menos más de una hora, creo que es mejor que comencemos. Finks, Nobunaga y Phaeton siguen a Tahao a través de un pasillo oscuro y Finks señala lo estrecho que es. Tahao le indica que están atravesando los cimientos del barco y le dice a Nobunaga que al regresar él se llevará su espada, advirtiéndole que a pesar de que les dio identificaciones autorizadas, los soldados no pasarán por alto un arma así al aire libre. Nobunaga se enoja y no sabe por qué es solo con él, después de lo que le costó hacerla, amenazando con no ir si le quitan su espada. Finks y Phaeton le dicen que él es el único que tiene un arma tan obvia y que igual no debería ser un gran problema ya que la espada fue hecha apresuradamente. Tahao finaliza diciendo que no lo obligará a dejarla atrás, pero le advierte que como muchos de los soldados en el nivel 2 son jóvenes e impulsivos, podrían dispararle. Llegamos al final del capítulo anterior y Tahao abre una puerta lentamente y les dice que las cosas serán algo difíciles a partir de ahora, revelando una enorme área llena de grandes tuberías y una escalera dilapidada. Dice que es la parte más externa del Ballena Negra y que si siguen subiendo las escaleras llegarán al nivel 2. Al ir subiendo, Finks indica que siente nostalgia por el olor, recordando los vertederos de desechos de donde proviene. Tahao responde que eso es lo que sucede cuando los desechos de 200.000 personas se filtran desde todos los rincones. Luego explica que la planta de tratamiento y aguas residuales se encuentra entre los niveles 4 y 5, dejando al nivel 5 incluso por debajo de los desechos. Nobunaga pregunta si los Char y Chiyu controlan el área de procesamiento y Tahao lo confirma, agregando que puede ser muy conveniente controlar la eliminación de desechos. Sin embargo, Nobunaga supone que le dejan el trabajo real a subcontratistas y dejan a los subordinados a cargo de la supervisión, agregando que incluso si los subcontratistas cambian, no tendrían que informar de esto a los superiores. Tahao de repente se da cuenta de que entonces los Hailey fácilmente podrían estar involucrados. Nobunaga dice que tiene una razón más para regresar y Finks explica que si los Hailey se hacen pasar por subcontratistas de eliminación de desechos, esto les facilitaría el matar tanto como quisieran. Phaeton agrega que todo lo que tienen que hacer es organizar entrevistas y llamar a cada víctima a una habitación separada para matarlas. Tahao siente que en comparación con ellos, él es prácticamente un ciudadano modelo. Nobunaga se da la vuelta para regresar y dice que si se encuentra con los Hailey, les sacará respuestas, dejando el resto a Finks y Phaeton, diciéndoles que la persona que custodia la base es de tipo defensivo y activa una especie de modo invencible si lo atacan, agregando que de activarse serán expulsados por marionetas Nen que parecen robots de seguridad. También les recuerda que la puerta que conecta la habitación A y la habitación B en el boceto que les había dado antes es el punto de teletransporte al nivel 3. Finks le reclama enojado por qué no les dijo todo eso desde el principio, ya que no poder atacarlos hará las cosas mucho más difíciles. Sin embargo, Phaeton cree que debería estar bien si los Hailey los atacan primero y es en defensa propia. En el escondite de los Hailey, el tiempo ha pasado y la ostra cruda, el transmisor que dejó Heinrich escondido, continúa emitiendo pitidos antes de convertirse nuevamente en el transmisor. En el nivel 3 se ve a Heinrich y Sakuro caminando entre una gran multitud. Heinrich dice que muchos están allí para ver al príncipe Halkenburg por última vez, ya que era muy popular. Le pregunta dónde está Lynch y Sakuro responde que debe haber regresado a la base porque tenía algo que hacer. Heinrich le ordena que debe asegurarse de atrapar a los miembros de los Hailey la próxima vez que los vean y que Lynch les saque información, ya que la última vez los soldados los distrajeron y estos lograron perderse de vista. Agrega que la forma más rápida de averiguar qué traman es interrogarlos directamente. Un miembro de la mafia corre hacia Heinrich llamándolo.
Los dos finalmente son conducidos hasta el cuerpo de Lynch, que yace en una bolsa para cadáveres, con su cabeza completamente volteada. Con varios soldados presentes, uno les dice que la encontraron durante un patrullaje por la procesión fúnebre de Valkenburg. Otro soldado menciona que la reconoció como miembro de los Chiyu y se comunicó de inmediato. Heinrich le agradece y le da dinero. El soldado continúa explicando que el cuello de Lynch está completamente destruido, indicando que es definitivamente el trabajo de un profesional. Heinrich supone que probablemente se trate de un asesino de los Haley y les dice a los soldados que se ocuparán ellos del asunto. Después de dejar la escena y cargando el cuerpo de Lynch, Heinrich le pregunta a Sakuro si fue después de que Hisoka desapareció que él y Lynch se separaron. Sakuro dice que sí y agrega que, dado que ambos quedaron inconscientes, Hisoka probablemente también lo habría matado si él fuera el que está detrás de la muerte de Lynch. Heinrich se pregunta si tal vez Lynch fue tras Hisoka y fue asesinada, pero Sakuro lo descarta ya que lo habría notado con su actitud. Sin embargo, esto hace que Sakuro recuerde que, después de recuperar la conciencia, Lynch estaba actuando un poco diferente, y agrega que no era propio de ella que mostrara preocupación por él. Heinrich dice como si fuera alguien más, y deja a Sakuro confundido, explicando rápidamente que tiene sentido si asumen que Lynch era otra persona, que la verdadera Lynch ya había sido asesinada, y la Lynch que lo despertó era alguien más. Todavía confundido, Sakuro pregunta si se refiere a que alguien se disfrazó de Lynch y Heinrich dice que, hipotéticamente, si hubiese sido Hisoka, ¿cuál sería la razón para ello? Aturdido y confundido, Sakuro no puede creer que Hisoka se haya transformado en ella, mencionando la diferencia de altura y añadiendo que en realidad discutió el tema con Lynch de antemano. Agrega que la situación tendría más sentido si simplemente asumen que ella fue afectada por alguna habilidad de manipulación. Aunque admite que aún no ha conocido a nadie que pueda cambiar su altura a voluntad, Heinrich dice que si asumen que Hisoka es un manipulador, no tendría sentido que Lynch fuera manipulada para solo despertarlo y luego regresar a la base, que habría sido más efectivo si hubieran simplemente hecho desaparecer a Lynch sin decir nada, porque esto los habría obligado a considerar varios escenarios. Sakuro considera la posibilidad de que en lugar de eso estuvieran tratando de limitarlos, lo cual es lógico y posible si Lynch estaba siendo manipulada. Heinrich le pide que intente recordar todo lo que Lynch le dijo en ese momento, ya que podrían encontrar algo allí. Después de repasar cuando se despertó, Sakuro recuerda de repente que Lynch le dejó saber claramente que esa persona que habían encontrado era Hisoka. Heinrich entiende que esto es justo lo que el culpable quería y Sakuro se queda aún más confundido ya que previamente estaban bajo la asunción de que Lynch era Hisoka, pero ahora resulta que quizás Hisoka ni siquiera era Hisoka, y de ser así, entonces ¿quién estaba fingiendo ser Lynch? Heinrich llega a la conclusión de que Lynch tal vez usó su habilidad y descubrió que Hisoka era un impostor y que esa fue la razón por la que la mataron. Le perdonó la vida a Sakuro porque él no sabía de esto y para que así confirmara que Hisoka estaba allí. Sakuro se pregunta quién haría algo tan complicado como eso y Heinrich dice que tanto el culpable como su motivo son claros, explicando que es alguien que busca a Hisoka y que no quiere que la mafia estorbe. Sin embargo, Heinrich aclara que todo se basa en suposiciones y que el único hecho claro es que después de que Lynch y Sakuro encontraron a Hisoka, Lynch fue asesinada por alguien. Mientras el aura aumenta a su alrededor, Sakuro dice con confianza que si la persona está en la brigada fantasma, tendrán que luchar contra los Char. Sin embargo, enfatiza que no es una pelea que deba basarse solo en conjeturas. Ahora serio, le pregunta a Heinrich si vengarán la muerte de Lynch sin importar quién sea el culpable, y Heinrich responde que por supuesto que lo harán. En otra parte del nivel 3, con cientos de personas reunidas, se anuncia que el cortejo fúnebre de Valkenburg pasará pronto y se les pide a los asistentes que lo despidan con respeto y que mantengan el orden. Entre la multitud, Chrollo abre su libro y lo deja abierto en una página escrita en el idioma Hunter con la foto de una mujer llamada Narumi McGuide y el nombre de la habilidad Koi no Dayaru Roku 700 Imawashi Denwa o
Love Dial 6700, llamada nefasta, la cual tras conjurar un teléfono mostrará un número de 6 a 20 dígitos en la pantalla para encontrar a la persona ideal, tras ingresar características de dicha persona. Crollo activa la habilidad y conjura el teléfono para ponerse en contacto con alguien. Sin embargo, una operadora le indica que la persona que busca no se encuentra en el área y se le pide que intente de nuevo, quedándole una cantidad de intentos en el día que desconocemos. A Crollo le extraña el que no pueda encontrar a la persona en una multitud tan grande, recordando que le pasó lo mismo en el Coliseo del Cielo, preguntándose si tal vez debería probar el mismo número en una ubicación diferente o ajustar un poco las características. Luego se pregunta si debería dirigirse al nivel 1, incluso si esto aumenta el riesgo, adivinando que deben haber más usuarios NEN moviéndose en las sombras. Piensa sobre la guerra de sucesión y las habilidades NEN conferidas a través de un ritual y lo que se dice sobre que estas habilidades se usan para luchar hasta que solo quede un sucesor. Crollo menciona que los emblemas o insignias más valiosas de Kakin se usan en esta guerra, revelando que tiene la mirada puesta en los 3 tesoros sagrados. Se nos muestran estos y se explican cada uno. La urna o vasija de las semillas, la cual es una urna ceremonial utilizada por los participantes en la guerra de sucesión. El anacoreta de loto o Buda meditativo ceremonial, una momia sagrada que observa o supervisa la guerra de sucesión, y la espada del buen presagio o favor divino, una espada sagrada de sucesión que se traspasa al siguiente rey. Crollo entonces supone que la familia real ya ha oído hablar de la presencia de la brigada en el barco a través de la mafia, y aunque afirmen que su único objetivo es encontrar a Hisoka, no es como que les vayan a creer, especialmente porque en realidad están tras los tesoros. Luego dice que depende de Kakin si tienen las 3 reliquias juntas en un solo lugar o si están separadas por seguridad. Explica que mientras buscan a Hisoka también están buscando los tesoros sagrados en los niveles inferiores. Sin embargo, añade que dado que el ejército y la mafia no han cambiado sus movimientos después de que se supiera sobre la brigada en los niveles superiores, es poco probable que los tesoros estén escondidos en los niveles 3 o inferior. Al darse cuenta de que las habilidades NEN se están usando en la batalla de sucesión y los tesoros sagrados están conectados a esta, revela que está seguro de que los tesoros son el sistema principal que crea el poderoso NEN necesario para mantener en pie tanto la guerra de sucesión como el propio Kakin. Crollo dice que posiblemente se establecieron altares ceremoniales en el barco, adivinando que el nivel 1 sería el único lugar donde podrían estar. Agrega que si estos tesoros son la base de la prosperidad de Kakin, deben estar resguardados con más seguridad que incluso el mismo rey, y eso sería el premio máximo para un ladrón como él. Revela que los tesoros cumplirían las condiciones necesarias para mejorar el Skill Hunter, su habilidad, lo que le permitiría derrotar a Hisoka de una vez por todas. Agrega que para robar tal habilidad y almacenarla en su libro, tiene que cumplir con el requisito de robar un elemento comparable o equitativo a un tesoro nacional antes de las condiciones de activación habituales. Le preocupa encontrarse con Hisoka en el nivel 1 antes de estar completamente preparado para una batalla, pero que esto no sería un gran problema para él en este momento. Finaliza su monólogo interior diciendo que la araña seguirá adelante incluso si él muere, añadiendo que esa es la idea misma de la araña que él diseñó, una araña que infundirá temor. Mientras que los guardias de Hulkenburg transportan el ataúd con el cuerpo del 9º príncipe a lo largo de la procesión, se ve a muchísimas personas alrededor, varios incluso llorando. Crollo vuelve a intentar llamar y la operadora esta vez indica que la persona ha sido localizada, pero que se encuentra en un área fuera del alcance de la señal NEN. Le pide que cambie su ubicación e intente nuevamente. Como Crollo suponía, la persona que busca está arriba. A la 1 de la tarde del día jueves, el 12º día de viaje, los guardias personales del príncipe Hulkenburg llevan el ataúd del príncipe a lo largo de la procesión fúnebre y por la enorme escalera central. 5 de los amigos soldados de Zerritnich están reunidos en el nivel 3, donde Otosin se sorprende al escuchar que Borgsen ha desaparecido. Tras confirmarlo, otro soldado dice que la contactaron por última vez justo antes de que la procesión pasara por su lado. Momoli señala
señala que esto fue hace unos 30 minutos y se preguntan si tal vez haya sido reasignada o si fue tras alguien sospechoso. Sin embargo, se supone que todos acordaron informar cualquier cosa inusual en todo momento, así que Borgsen habría avisado de algún cambio. Momoli dice que, asumiendo lo peor, Borgsen entonces fue secuestrada, pero se pregunta quién lo hizo y con qué motivo. Otro soldado enfatiza que Borgsen es una soldado en una misión, preguntándose cómo pudieron haberla secuestrado sin luchar y sin que nadie se diera cuenta. Momoli responde que varias personas trabajando juntas podrían haberlo logrado si usaron algo como una droga para inmovilizarla y luego rodearla. Nadie habría notado el secuestro en una multitud tan densa. Otro soldado agrega que incluso pudo haberla engañado un soldado que ella conociera llevándola a una emboscada. Otosin toma la palabra y dice que si los culpables están usando habilidades Nen, podrían haberla hipnotizado, y considera la posibilidad de que los Hailey la hayan secuestrado para poder usarla en un intento de asesinato contra Cerri. Después de un silencio incómodo, dicen que hay varios métodos posibles y que, como sugirió Momoli, ese fácil sería el peor escenario posible. Otra soldado recuerda que Borgsen previó el dilema de que alguno de ellos pudiera ser capturado y si realmente deberían no hacer ningún contacto para negociar o algún rescate. Un soldado de mayor rango los ve y llama su atención, preguntándoles por qué están todos juntos y que hagan su trabajo y permanezcan en guardia, ya que la alerta de seguridad especial aún está vigente. Los amigos de Serretnich deciden que, hasta que terminen la vigilancia, necesitarán pensarlo por su cuenta y decidir qué hacer. En el escondite de los Hailey en el nivel 2, Borgsen se despierta lentamente y ve a Morena sentada enfrente. Morena le da la bienvenida y Borgsen la reconoce como Morena Prudo, preguntándole qué quiere. Morena espera que se una a ellos y explica que, si bien no es obligatorio, tiene razones para ello y compara a Borgsen con un donante compatible, agregando que hará todo lo posible para convencerla de que se una. Borgsen escanea la habitación y se da cuenta de que no está atada, hay 6 enemigos a su alrededor y que su arma fue confiscada. Borgsen dice que no puede dar una respuesta aún y que dependerá de las condiciones, diciéndose a sí misma que no puede recordar nada y que no es un secuestro típico, adivinando que se usó algún tipo de poder que desconoce. Morena le dice que es mejor no responder de inmediato, pero le pide que comprenda que cuanto más explique, menos probable será que pueda dar marcha atrás. Borgsen le pregunta si eso es una amenaza y Morena responde que depende de cómo lo interprete. Aclara que cuanto más se prolongue la situación, más peligroso será para ambos lados. Morena saca una baraja de cartas y dice que eligió la forma más rápida y que también le dé a Borgsen algo de autonomía, enfatizando que este es su primer y último intento de acercamiento. Lo decidirán con un juego de negociación. Literalmente colocando las cartas sobre la mesa, revela que si Borgsen se retira del juego, perderá toda libertad excepto la capacidad de decir yes o no. Tras una pequeña pausa, Borgsen decide escuchar la explicación del juego primero. Morena comienza su explicación, y el juego consiste en que el padre le hace una solicitud al hijo, y el hijo debe llegar a una respuesta. Ella, Morena, el padre, tendrá 7 cartas boca arriba en la mesa, y Borgsen, el hijo, tendrá 5 cartas colocadas boca abajo. El hijo deberá seleccionar primero una de las cartas del padre, y luego de que el padre responda a las preguntas que haga el hijo, esa carta entonces se descarta o va al cementerio. Luego será el turno del padre de seleccionar una carta del hijo que debe voltear y también debe ir al cementerio. El proceso se repite y la última carta que quede del hijo será la respuesta a la petición o solicitud del padre. Borgsen pregunta si las cartas del hijo son 4 yes y un no, pero Morena le dice que les dé vuelta empezando por el lado izquierdo. Vemos un yes, un no y luego una carta diferente. Morena explica que esa es la carta R de Return o retorno, que le permite al hijo recuperar una carta que haya sido descartada a su cementerio, por lo que, por ejemplo, si la carta R permanece en la mesa hasta el final, Borgsen podrá cambiarla por la carta con la respuesta que desea dar. La siguiente carta que Borgsen da vuelta es el Joker. Morena explica que de ser esta carta la que quede de última, puede transformarse en un yes o un no
sirviéndole también para expresar su voluntad. Borgsen supone que es solo para aparentar, recordándole a Morena lo que dijo previamente de que si ella se niega a jugar, solo podrá decir yes o no y perderá todas las demás libertades. Con una ligera sonrisa, Morena le indica que dé vuelta a la siguiente carta, y Borgsen revela la quinta carta, la X. Morena explica que esta carta no es ni yes ni no, y de quedar de última significa que no tiene que dar una respuesta, pudiendo invalidar todo el juego y salir de allí sin responder yes o no. Morena además le promete a Borgsen que con esa carta no volverán a obligarla a negociar después, incluso si tienen la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, enfatiza que si queda de última cualquiera de las otras cartas que sí la obligan a tomar una decisión de yes o no, deberá asumir toda la responsabilidad que conlleve dicha respuesta. Borgsen sabe que aún falta más por explicar sobre el juego e internamente piensa que por lo que ha escuchado hasta ahora puede decir que el sistema no está a su favor. Señala que aunque da la impresión de que el hijo tiene la ventaja, ya que solo una de las 5 cartas en su mano es un yes y que hay más formas u oportunidades de que pueda decir no a la solicitud, explica que esta es de hecho la primera trampa, diciendo que de quedar de última la carta del yes tendrá que convertirse en aliada de Morena y estará obligada a obedecer todas las reglas y órdenes que le impongan, y si termina con la carta no, aunque parezca la carta que más le beneficia, deduce que esta carta mostrará sus colmillos una vez que comience el juego, dependiendo de lo que signifiquen las cartas yes y no con signo de interrogación que están del lado del padre, diciendo que la explicación de estas cartas podrían ser la excusa para cualquier desgracia que pueda pasar si dice no, hasta que simplemente termine pensando que es mejor decir yes, haciendo del no y el Joker cartas inútiles, lo que la dejaría solo con la R, que le permite retomar una carta del cementerio, y la X, que le permite irse sin dar respuesta, como las únicas opciones válidas. Y aunque tener 2 cartas de 5 a su favor no es una probabilidad tan mala, esa es la segunda trampa, explicando que la cantidad de cartas que funcionan a su favor no importan, ya que en un sistema donde el padre es quien selecciona las cartas que debe revelar el hijo, Morena, el padre, puede hacer trampa tanto como quiera, y esa es la tercera y peor trampa de todas. Morena procede a explicar las cartas del padre. Comienza con la carta objetivo y dice que si es seleccionada, el padre explicará su objetivo, el propósito de haberla llevado hasta allí y querer reclutarla como aliada. Será lo más clara posible, pero agrega que con gusto explicará más si Borgsen tiene alguna duda sobre su objetivo. Luego presenta la carta poder y dice que si esta es seleccionada, Morena explicará su habilidad, prometiendo explicarla con total sinceridad y sin engaños, incluso si está más allá de lo que Borgsen puede comprender. Mientras se trate de su habilidad, la explicará durante el tiempo que sea necesario para que la entienda bien. Sin embargo, reitera que cuanto más dure la situación, más peligroso se volverá para ambas partes y se disculpa por tener que hablar rápido. Morena continúa con la carta que tiene una Q y una A o pregunta A, que le permite al hijo, Borgsen, hacer preguntas tantas veces como quiera, siempre y cuando no sean sobre el objetivo o habilidad de Morena, ya que para eso están las otras cartas correspondientes. Agrega que las respuestas a las preguntas que haga con la carta pregunta A solo serán de yes, no y yes and no, y que si quieres saber más sobre una pregunta hecha a través de la carta pregunta A, en ese caso debes seleccionar la carta pregunta B en un turno posterior, y así explicará más a detalle lo que necesites saber hasta que todas sus dudas se resuelvan. Sin embargo, con pregunta B solo expandirá la respuesta a una pregunta y es la que haya hecho de última, por lo que debe tener cuidado con cuál pregunta termina el turno de la carta pregunta A. Borgsen entiende, diciéndose a sí misma que no necesita de las cartas de pregunta yes o no, ya que puede saber sus respuestas de forma aproximada, basándose en los gestos, expresiones y tono de voz de Morena. Le dice a Morena que quiere confirmar algo sobre la forma en que responderá a las preguntas hechas con la carta pregunta A y quiere hacer una prueba, a lo que Morena acepta. Borgsen procede a afirmar que Morena no hará trampa en el juego, preguntando yes o no. Vemos las reacciones de Boconte y Gelato, pero la expresión de Morena no cambia. Entiende que Borgsen quiere entender su patrón de respuesta a preguntas negativas.
y enfatiza la importancia de comprobarlo con antelación ya que pueden producirse malentendidos. Utiliza un ejemplo de culturas donde en respuesta a preguntas como ¿no lo has hecho?, responden sí, no lo he hecho, y explica que normalmente se considera al hablante como el sujeto, por lo que la respuesta correcta sería más bien un no, no lo he hecho, pero esa cultura o esas personas consideran al que pregunta como el sujeto y responden con un sí primero, implicando que sí, tu pregunta es correcta, y luego proceden a responder a la pregunta. Morena supone que esto podría ser un vestigio de esa sociedad guerrera o una virtud de la hospitalidad de esa cultura. Añade que en ciertas regiones incluso se refieren como yo a la otra persona. Boconte de hecho bromea con Yokotani sobre lo extraño de esto y Yokotani se disculpa de no darse cuenta de esto en su forma de hablar. Borgsen le pide la respuesta a su pregunta, mientras se dice a sí misma que el juego parece servir como un rito de iniciación para el reclutamiento o como un proceso de entrevista, suponiendo que Morena usa la conversación para observar y evaluar la personalidad, inteligencia y aptitud como aliado del candidato. Morena responde con confianza, no haré trampa, indicando que está respondiendo desde su propia perspectiva, con ella como el sujeto de la oración. Borgsen entiende y, percibiendo un odio y rabia muy grandes dentro de Morena, se pregunta qué es lo que la tiene tan furiosa. Morena continúa con su explicación y pasa a las cartas de yes y no, con un signo de interrogación. Con estas cartas explicará a detalle lo que sucederá si en el mazo del hijo queda de último la carta yes o la carta no, y le dice a Borgsen que si quieres saber esto de antemano puede seleccionar esas cartas en cualquier momento. Internamente, Borgsen confía en que Morena no hará trampa y agrega que está claro que Morena está en total control dado el comportamiento de ella y sus subordinados. También señala que si bien irradia confianza, también muestra respeto hacia ella tanto en su tono como en su manera de ser, lo que le indica que no está tratando de engañarla. Por último, Morena presenta la carta de deal o trato. De seleccionarla, puede tomar una carta de su cementerio siempre y cuando le conceda una pequeña petición a Morena. Le asegura que si cree que la petición es demasiado después de escuchar los detalles, puede rechazar la pequeña petición. Sin embargo, su turno se acabará y la carta D irá al cementerio. Reitera que el juego se termina cuando Borgsen se queda con una carta, por lo que la última oportunidad que tendrá Borgsen para seleccionar la carta D es cuando le queden 2 cartas en su mazo. Habiendo terminado su explicación de las reglas, Morena le pide a Borgsen que decida si quiere jugar el juego, y Borgsen responde que lo hará si Morena acepta su única condición. Borgsen será quien decidirá qué cartas de su mazo se voltearán. Morena acepta rápidamente, mencionando que no es la primera vez que se lo piden, y le pregunta a Borgsen si está de acuerdo con que el lado de Morena se encargue de barajar las cartas, dando entonces inicio al juego. El juego de negociación da inicio y Morena le indica a Borgsen que elija una carta. Borgsen mira las cartas del padre que están en la mesa y opta por la carta objetivo. Las dos se miran y se siente la tensión en el aire. Morena pregunta por qué eligió esa carta primero, a lo que Borgsen responde que si está permitido hablar de forma casual, ella lo hará también siempre y cuando no haya ninguna penalización. Morena indica que está permitido y que deberían aprovechar de conocerse mejor. De forma rápida, Borgsen voltea y les pregunta a los dos que están allí si hay más de ellos, quizás unos 50. Ambos le sonríen pero guardan silencio y Morena felicita a Borgsen por el intento, pero le dice que ellos nunca hablarán. Morena le responde a Borgsen mencionando que sí, hay otros miembros, pero debe usar otra carta para esa pregunta. Borgsen entonces explica que eligió la carta objetivo para ayudarla a decidir su respuesta final, obviamente. Ella continúa con una actitud un poco terca y agrega que tampoco responderá más preguntas de Morena. Morena, decepcionada, cede, ofreciéndole dejarle hacer una pregunta por cada pregunta que responda. Mientras Borgsen agradece la concesión, busca la respuesta de los Haley a sus acciones. Calcula que tienen menos de 50 miembros, quizás cerca de la mitad, porque Morena respondió de inmediato, pero no se puso tensa. Volviendo al juego, Morena responde con franqueza a Borgsen que su objetivo es la destrucción del imperio de Kakin y después de eso seguirá hasta que toda la humanidad sea destruida.
destruida. Con una sonrisa, Morena le dice a Borgsen que la necesita para eso. Esperando alguna respuesta o reacción, Borgsen está comprensiblemente confundida y Morena está confundida por la confusión de Borgsen. Borgsen le dice que la explicación no fue suficiente, por lo que Morena, notando su curiosidad, accede a explicar más. Decide comenzar con su pasado. Le pregunta si ha oído hablar antes de los Nisenmono. Borgsen dice que este término describe a la realeza sin derechos de sucesión como Morena, y esto es cierto para la verdadera Morena Prudo. Pero ella, quien le habla, ni siquiera es de la realeza. De hecho, la verdadera Morena está en la tumba de quien tiene enfrente. Borgsen está aún más confundida y le pregunta, entonces, ¿quién es? Morena menciona el Carne Levare y el Les Majesté, esperando que con esto haya entendido a lo que se refiere. Borgsen entiende que entonces ella es una huérfana del festival. Se nos explica que Carne Levare o el Carnaval es un festival para la familia real de Kakin que se celebra una vez cada pocos años. La realeza viaja en secreto a una aldea seleccionada al azar y se organiza allí un banquete. Todos los aldeanos son clasificados entre los que sirven o entretienen y los demás u otros. El Les Majesté o Lesa Majestad es cualquier ofensa contra la corona castigada con la muerte. Antes de la era moderna, estos delitos incluían a funcionarios de bajo rango que hablaban con mucha franqueza o cualquier plebeyo que mirara a la realeza a la cara. Pero incluso en el Kakin actual, acciones como la anticoncepción, el aborto o incluso las pruebas de ADN que involucren a miembros de la familia real todavía se consideran traición contra la prosperidad de los descendientes reales y se castigan inmediatamente con la muerte. Morena le cuenta a Borgsen que su madre se vio obligada a servir o entretener a la realeza que los visitó durante varios días sin descanso ni dormir, sin siquiera darse cuenta de que había quedado embarazada y la había dado a luz. Su madre murió cuando ella tenía 2 años. Explica que todos los huérfanos del festival son marcados al nacer y enviados a una institución, una base de operaciones para una red de tráfico de personas dirigida por los Haley y afiliada a un hospital clandestino donde atendían a las madres. Allí, ella y los otros huérfanos del festival eran clasificados científicamente en Nisenmono o hijos bastardos de la realeza que no tienen derecho al trono o clasificados como carne, y ella fue categorizada como esta última. Mira directamente a Borgsen con una sonrisa triste, revelando que durante unos 20 años vivió como carne, pasando de todo, eligiendo no dar detalles más explícitos, y eso continuó hasta hace poco, cuando se convirtió en la jefa de los Haley. Borgsen baja la mirada, incapaz de responder. Morena dice que mientras cumplía su papel como carne, se dio cuenta que tenía un talento y lo fue perfeccionando gradualmente. Esto se desarrolló en una habilidad que le ha servido para planear la destrucción de Kakin. Comparte que el Carne Levare o Carnaval se lleva a cabo de manera irregular y que los huérfanos del festival se clasifican según los 2 últimos dígitos del año del calendario de Kakin, siendo ella del año 98. 7 nuevas generaciones de huérfanos del carnaval han ingresado a la instalación durante los 20 años que le tomó convertirse en la jefa de los Haley, y la generación más reciente que ingresó fue de la generación del año 20, lo que indica que el último carnaval fue celebrado un año después de la celebración que conmemoró la democratización de Kakin, por lo que Kakin no ha cambiado en nada en todos estos años y nunca cambiará. Es así como llegó a la decisión de destruir el imperio de Kakin, pero para cumplir con su objetivo necesita personas que le ayuden a lograrlo, cada uno con habilidades especiales, y entre ellos hay uno cuya habilidad desempeñará el papel más importante, y Morena espera que esa sea Borgsen. Es por eso que fue invitada y están queriendo reclutarla. Borgsen pregunta por qué específicamente ella, pero Morena la interrumpe ya que esa pregunta no la puede responder con la carta objetivo, moviendo esta carta al cementerio. Orarje recoge y baraja rápidamente las 5 cartas de Borgsen y las coloca frente a ella boca abajo. Morena le pide que dé vuelta a una y Borgsen escoge la segunda carta de la izquierda, que termina siendo el Joker.
Borgsen mira la carta y piensa que en realidad es una carta prácticamente inútil para ella, ya que un yes o un no hacen mucha diferencia. El Joker va al cementerio y Borgsen escoge la siguiente carta del lado de Morena, la carta del poder. Morena se sonroja y menciona lo feliz que está de que Borgsen haya elegido 2 cartas sobre ella de forma consecutiva. Morena promete tratar de explicarle lo más claro que pueda y le pregunta si alguna vez ha oído hablar sobre el Nen. Borgsen dice que ha oído hablar de ello recientemente y no está segura de cuánto de lo que ha oído es correcto. Explica que entiende que es básicamente un poder sobrenatural y que supuestamente se está utilizando en la guerra de sucesión. Morena confirma que su comprensión es correcta en un nivel general y comienza a dar más detalles. Explica que aunque el Nen es como un superpoder, cualquiera puede aprenderlo con el entrenamiento adecuado, indicando que su propia habilidad Nen es una que puede despertar habilidades Nen en otras personas sin necesitar de dicho entrenamiento exhaustivo. Borgsen le pregunta a Morena cuál es exactamente su habilidad y Morena explica que su habilidad consiste en otorgar habilidades a quienes tienen el mismo objetivo que ella y hacer crecer ese círculo de influencia. La habilidad la considera como el progenitor de hasta 22 personas o hijos, quienes pueden convertirse en progenitores después de acumular una cierta cantidad de puntos para producir más hijos. Ella describe su habilidad como algo parecido a un esquema piramidal y explica que escucha los objetivos de cada hijo, considera sus características y ayuda y apoya el desarrollo de sus habilidades. La destrucción de Kakin es su pequeño objetivo personal, mientras que el objetivo más grande que este grupo de los Hailey tienen en común es matar personas en general, directa o indirectamente. Y cada uno de los miembros tienen sus propias razones, circunstancias, objetivos y números. Estos son los pequeños objetivos individuales y esto importa, ya que las habilidades Nen están muy influenciadas por la personalidad y el estado mental de cada individuo. Mientras Borgsen escucha la explicación de Morena, nota lo astuta que es, habiéndose cuidado de estructurar sus explicaciones de modo que, independientemente de si se escogen las cartas objetivo o poder, siempre quiere saber más sobre el otro. Borgsen supone que si hubiese elegido poder primero, la explicación de Morena habría terminado mucho antes. También admite para sí misma que no quiere que Kakin deje de existir, a pesar de que no le importan particularmente el deber, la responsabilidad o la defensa nacional. Ella había planeado una larga y tranquila vida y la idea de que las ambiciones de otra persona puedan aparecer y arruinarlo todo es desconcertante y problemático. Recuerda su propia educación. Estuvo en una escuela militar y le enseñaron que su deber era el de defender la seguridad de Kakin y ella estaba feliz de hacerlo siempre y cuando no estallara una guerra durante su vida. Por suerte, había sido lo bastante inteligente como para entrar en la Academia Superior de Oficiales y recuerda que el simple hecho de escuchar canciones de otros países ponía en peligro sus vidas, pero en la escuela secundaria les habían enseñado sobre el mundo exterior. Borgsen piensa en cómo se suponía que debía vivir una modesta y ordinaria vida, probablemente como instructora de alguna academia o, a lo mucho, como una cuarta secretaria en la Oficina de Asuntos Generales del Ministerio de Defensa. Piensa en cómo Billón Netero se involucró y se comprometió a ir a un nuevo continente y de repente ahora están hablando de poderes sobrenaturales y la destrucción de la humanidad. Y a pesar de sentir pena por Morena y su historia, no puede estar de acuerdo con sus métodos. Más específicamente, Borgsen nunca consideraría el asesinato como una opción, incluso si quisiera que alguien desapareciera de su vida. Ella aprecia la honestidad de Morena, pero realmente no puede empatizar con sus objetivos, por lo que tiene que salir de este lío en el que se encuentra, pase lo que pase. Borgsen habla y dice que Morena mencionó que la personalidad afecta a las habilidades Nen, por lo que le pregunta a Morena cómo puede saber que su habilidad, que aún no ha adquirido, es una importante para ella y su plan cuando apenas la conoce, señalando que Morena podría esconderse detrás de la retórica de que todos son especiales y que quizás le está intentando manipular con esto, pero Morena le dice a Borgsen que, de hecho, sí es especial.
es una especialista. Le explica que hay 6 categorías NEN y Borgsen pertenece a la especialización, una categoría extremadamente rara y fue identificada porque uno de sus miembros, un intensificador, mejoró su sentido del olfato a tal punto que adquirió la capacidad de olfatear habilidades, pudiendo identificar la categoría de alguien que no ha despertado NEN, aún con el débil aura que emana. Esta persona todavía está buscando especialistas que no conozcan NEN como Borgsen en el barco. Según Morena, aproximadamente 1 de cada 3000 personas son especialistas y pregunta si entiende lo que implican esos números. Y es que, aunque los usuarios de especialización son relativamente raros, en un barco del tamaño del Ballena Negra seguramente habrían al menos unos 50 o 60 a bordo. Morena afirma claramente que lo mejor sería si pudieran encontrar a alguien entre esos especialistas que comparta el mismo objetivo general con ellos y de esa forma Borgsen no tendría que unirse. De hecho, ya se han encontrado con múltiples especialistas despertados, incluido un maestro de piso del Coliseo del Cielo súper famoso en el mundo de las artes marciales. Morena concluye su respuesta a la carta del poder, aclarando que, debido a esto, es que el riesgo para ambas aumenta cuanto más se prolongue la negociación. Coloca la carta en el cementerio y Borgsen le pide saber más sobre la especialización, preguntando específicamente qué tipo de habilidad querría Morena que tuviera si se le concediera una. Morena piensa por un momento, dudando, dado que la última parte de la pregunta de Borgsen tiene más que ver con las cartas yes y no con signo de interrogación. Sin embargo, le explica que la especialización es un tipo de NEN muy versátil. Los otros tipos tienen limitaciones prácticas. A los transmutadores, por ejemplo, les cuesta aprender habilidades de manipulación, a diferencia de los especialistas que no tienen esta dificultad. Morena dice que si hubiera algún aspecto negativo en ser especialista, es que es difícil reconocer cuando se pertenece a esa categoría y el usuario puede terminar perfeccionando otra categoría. Sin embargo, si uno ya sabe de antemano que es especialista, se pueden dominar técnicas híbridas avanzadas que requieren el dominio de múltiples categorías para manifestarse o utilizarse a un alto nivel. Incluso se podrían crear habilidades verdaderamente únicas que no pertenecen a ninguna categoría en absoluto. Morena revela que ella también es una especialista y su habilidad es bastante única, una técnica híbrida de alto nivel que combina elementos de las otras 5 categorías. Es por eso que tiene solicitudes específicas con respecto a la habilidad de Borgsen, pero se abstiene de mencionar más, disculpándose, y le indica que si elige la carta Yes con signo de interrogación, le dirá qué papel tendrá una vez que se una al equipo, más que la habilidad NEN en sí. Borgsen queda satisfecha con la respuesta y Orarje vuelve a barajar las cartas de Borgsen. Borgsen piensa en que, independientemente de qué carta se extraiga a continuación de las 4 restantes, el número de opciones que tiene no cambia. Considera las respuestas de Morena hasta el momento y llega a la conclusión de que si hace más preguntas de una carta sin usar pregunta A, Morena igual da respuestas razonables incluso después de que la carta es enviada al cementerio. Por lo tanto, siempre es mejor tener más información, aunque le preocupa el riesgo de tiempo que Morena mencionó y decide que prolongar el juego o no es algo que decidirá cuando tenga menos opciones. Borgsen entonces voltea la carta Yes. Morena se cubre la boca y se lamenta de que en tan solo 2 cartas ya no tenga una respuesta positiva definitiva. Borgsen nota las reacciones de todos y, dado que incluso los subordinados parecen decepcionados, puede concluir que, al menos ellos, no han presenciado ninguna trampa en juegos previos, pero no puede confiarse ya que no sabe si Morena ha jugado con alguien que no haya querido unirse al grupo antes, y si ella es la primera, las reacciones de los Hailey tienen todo el sentido. Morena sigue adelante y reafirma que hará todo lo posible hasta el final, comentando casualmente que después de todo hay una gran diferencia entre el no y la X, preguntándole si quiere saberlo. Borgsen accede y elige la carta No con signo de interrogación, que se encuentra del lado de Morena. Morena comienza su explicación diciendo que, en esencia, la diferencia entre estas 2 cartas es que el No significa que Borgsen no se unirá a los Hailey y lo considerarán como una expresión firme de la voluntad de Borgsen, un rechazo completo e irrevocable.
tanto Borgsen como quienes la rodean serán ajenos a ellos, simplemente puntos para que los Hailey acumulen y suban de nivel para cumplir su objetivo. No intentarán reclutarla de nuevo, pero al conocer su secreto, no podrán simplemente dejarla ir. Borgsen siente la amenaza inminente de la tercera trampa, que incluso la carta X no tiene sentido y que todo el juego es una trampa para hacerla decir yes. Pero contrariamente a las expectativas de Borgsen, Morena explica que, sin embargo, la carta X invalida el juego y si esta queda de última, a pesar de que Borgsen todavía conocería sus secretos, esto también se incluye dentro de lo que conlleva el anular el juego. Borgsen mira a Morena y Morena aclara que no le borrarán la memoria, sino que más bien confiarán en Borgsen y fingirán que nada sucedió. Tratarán de no hacer ningún contacto con ella de ser posible. Promete no intentar engañarla con esto de que nada pasó para intentar reclutarla de nuevo y reiniciar el juego. Además, la X le da la opción de que tanto Borgsen como las personas que le importan sean evitadas por los Hailey, aunque admite que teniendo en cuenta su objetivo final de destruir y matar a todos, más que evitarlos, sería más correcto decir que los dejarán para el final. Borgsen decide ir al grano, preguntándole a Morena cómo tiene sentido que Morena incluya la carta X y que confíe en Borgsen después de traerla bajo las circunstancias en que las trajeron, ya que al final de todo la carta X no parece tener ventaja para ellos y, de hecho, tiene altos riesgos para el grupo. Morena dice que estaba a punto de explicarlo y resume una larga explicación diciendo que la ventaja es precisamente lo arriesgado que es, explicándole sobre los votos y restricciones. A mayor riesgo, mayor recompensa, y que es un componente muy importante en el NEN, y en su caso, si las negociaciones fracasan en un juego de vida o muerte, ya está, debe aceptar el resultado, pero al crear y jugar el juego de la forma en que lo hizo, su habilidad puede apoyar con más fuerza a su equipo, y es lo mismo para los que se unen, ya que al asumir y superar el riesgo de morir si la última carta es un no, los efectos de la habilidad otorgada se vuelven más fuertes. Morena observa a Borgsen esperando alguna reacción y, después de un rato, sonríe al darse cuenta de que no le alteró mucho, aunque Borgsen comenta que de cierta forma ya sabía lo que iba a suceder, mencionando además que aún no se siente muy real esta situación para ella. Morena dice que se sentirá bastante real cuando le queden solo 2 cartas y le pide a Borgsen que dé vuelta a la tercera carta. Esta vez, Borgsen voltea la carta X, dejándola con solo 2 opciones, la carta No, que significa la muerte, o la carta R, que le proporciona la oportunidad de sobrevivir, ya sea con el Yes o con la X, así sea de forma temporal. Pero sus pensamientos se interrumpen cuando suena una alerta. Tanto Borgsen como Morena escuchan cómo se declara una ley marcial especial. El anuncio se repite, enfatizando que esto no se trata de un simulacro. Morena, Borgsen y el resto de los Hailey en la habitación prestan atención al anuncio sobre la ley marcial. Se le ordena al nivel 5 que mantengan la calma, siguiendo las órdenes de los soldados como de costumbre, y se les asegura que el problema se encuentra en niveles superiores y no afectará al nivel 5. Para el nivel 4 se anuncia el cierre de los pasillos que comunican con los niveles superiores y que el problema no afectará al nivel 4. Al nivel 3, sin embargo, se le dan instrucciones a todos los pasajeros. Estos deben ponerse de cara a la pared más cercana, arrodillarse y colocar las manos en ella, y mantenerse inmóviles hasta que reciban órdenes del ejército real. Se les advierte que, de no cumplir con estas órdenes, se abrirá fuego inmediatamente. Mientras se dan las instrucciones, Borgsen piensa en las implicaciones de la ley marcial especial. Todos los soldados del ejército real tienen derecho a disparar a cualquier persona sospechosa sin previo aviso. Borgsen nota que Morena parece estar un poco tensa, pero le parece normal ya que ni ella misma se esperaba algo así. Borgsen aprovecha los anuncios además para intentar determinar la ubicación del escondite de los Hailey y, de acuerdo a los anuncios hechos, puede confirmar que al menos se encuentran en algún lugar superior al nivel 3. Espera que los anuncios continúen para así ojalá reducir más la ubicación. Borgsen continúa con el juego y escoge la carta Deal o trato. Morena parece distraída y Borgsen repite su elección.
Mientras se dan instrucciones para los pasajeros del nivel 2, Morena felicita a Borgsen por estar tranquila a pesar de la situación y comenta que no esperaba que el riesgo para su lado ocurriera tan pronto. A los pasajeros del nivel 2 se les indica que deben regresar a sus habitaciones de inmediato, dejar todas las puertas abiertas, se sienten en una silla y coloquen sus manos completamente libres encima de una mesa o por encima de sus hombros y esperen por más instrucciones. A Borgsen le parece un poco extraño que haya tenido que repetirse y supone que tal vez Morena estaba distraída por el anuncio o necesitaba ganar tiempo para organizar sus pensamientos, ya que el anuncio no debería haber sido lo suficientemente fuerte como para que no pudiera escucharla. Sin embargo, siente que esta situación le beneficia porque el que Morena esté dispuesta a continuar con el juego a pesar de la emergencia le indica la confianza de Morena en que la ubicación del escondite permanecerá en secreto a pesar de la ley marcial, o que cualquier soldado que los encuentre no podrá neutralizarlos, lo cual es información valiosa y es algo bueno que Morena no esté estresada, ya que si el juego continúa con normalidad no habrá problemas ni debería afectar el resultado del juego. Aunque quizás sería algo bueno que la ley marcial sí afecte al juego, particularmente el que soldados irrumpan y neutralicen a los Hailey, pero esto podría ponerla en riesgo y podría ser alcanzada por una bala perdida, o peor, podría ser confundida como una aliada de Morena y aunque no le dispararan, la podrían detener, interrogar y torturar. Concluye que la forma más pacífica y segura de salir del juego es quedándose con la carta X. Morena le explica que con la carta Deal o trato, Borgsen puede recuperar una carta del cementerio si cumple con una pequeña petición. La petición que tiene para Borgsen es un beso. Borgsen se queda perpleja por un momento y comienza a tartamudear diciendo que preferiría no hacerlo. Morena continúa diciendo que quiere un beso boca a boca, un beso profundo, solo uno, pero que debe durar hasta que ella esté satisfecha. Aclara que el beso tiene que ver con su habilidad. De hecho, es una de las condiciones para otorgar su habilidad a sus seguidores. Morena explica que se necesitan cumplir 3 condiciones para que se una a ellos. El juego de negociación debe terminar con un yes, Morena debe infectar a Borgsen con su habilidad a través de un beso y Borgsen debe estar presente donde Morena o alguien de los Hailey cometa un asesinato. El orden en que se cumplan estas condiciones realmente no importa, pero las 3 cosas deben ser completadas o no se considerará a Borgsen como una aliada. Le dice a Borgsen que decida si accede a la pequeña solicitud sabiendo de esto. Finalmente se dan las instrucciones para el nivel 1. Los pasajeros del nivel 1 deben regresar a sus habitaciones y esperar un chequeo militar. Una vez completado, serán libres de reanudar sus actividades cotidianas. Este anuncio llama la atención de Borgsen. Ella llega a la conclusión de que se encuentran entonces en el nivel 1, ya que un anuncio para el nivel 1 no debería transmitirse en niveles inferiores. Se pregunta si existe alguna forma en la que ella pudiera ser secuestrada en el nivel 3 y traída al nivel 1. Borgsen se cuestiona y revalúa la situación. Considera que la Morena frente a ella fingió ser una hija ilegítima para tomar el control de los Hailey y, por lo tanto, ya debería tener una residencia en el nivel 1. Luego considera la posibilidad de que hayan configurado este sitio donde se encuentran para recibir todas las transmisiones, lo que significa que podría estar en cualquier parte del Ballena Negra. Morena le dice que sabe que es mucho pedir, pero le asegura que no le impondrán nada. Borgsen está decidida a tener más información y necesita recuperar la carta X, así que accede y acepta la pequeña petición de Morena. Morena entonces le indica que se acerque. Tras una cantidad de tiempo desconocida, vemos a Morena sonrojada cubriéndose la boca con ambas manos. Borgsen la mira fijamente con el cabello desordenado y Morena se disculpa con Borgsen ya que no pensó en que podría ser su primer beso. Borgsen la interrumpe nerviosa preguntándole cómo lo supo o cómo podría saberlo para luego simplemente decirle que mejor no responda. Morena le pregunta si quiere tomarse un descanso, pero Borgsen insiste en que no hay ningún problema y le pide la carta X de vuelta, apresurando a Morena para que continúen. Morena se la devuelve y Orarji extiende la mano para recoger las 3 cartas y barajar, pero Borgsen lo detiene.
Ella pide dar vuelta a las dos cartas que se encontraban boca abajo de su lado y mirarlas. Menciona que durante la sesión que tuvieron apartó completamente la vista de las cartas. Morena reafirma que, como ha dicho durante todo el juego, no está haciendo trampa y le pregunta si aún así quiere chequear. Borgsen dice que si no están haciendo trampa no debería haber ningún problema con mirarlas. Morena dice que no lo hay, pero es triste, comparándolo como cuando algunas personas revisan los teléfonos de su pareja, indicando que las acciones de Borgsen dicen que no confían en ella, lo que realmente la desanima, ya que incluso se habían besado. Borgsen, frustrada, le dice que se calle y que lo que hicieron no fue besarse, antes de declarar que volteará las cartas. Borgsen las da vuelta para revelar que efectivamente eran la carta No y la carta R. Morena la mira, demostrando que en efecto ella no ha hecho trampa, y Orarji toma las tres cartas, las baraja y las coloca cuidadosamente frente a Borgsen. Morena sonríe y le pide a Borgsen que elija. Borgsen desliza la carta más a la izquierda y le da vuelta para revelar que es la carta X que acababa de recuperar. Morena le dice que es una lástima y le pregunta si le gustaría revisar las dos cartas restantes nuevamente. Borgsen no responde y Morena le indica que elija la carta final del lado del padre, agregando que si solo tiene una pregunta por hacer, puede omitir la carta Question A o Pregunta A e ir directamente a la carta Question B o Pregunta B. Borgsen elige la carta Pregunta A y Morena comienza a responder todas las preguntas que Borgsen quiere hacer. Borgsen comienza preguntando si el escondite en el que se encuentran está en el nivel 5. Morena se detiene por un momento antes de sonreír y responder no. Pregunta si el escondite se encuentra en algún lugar del nivel 4 o del 3 y se escucha otro no. Borgsen, triunfante, piensa que adivinó correctamente que el escondite está en el nivel 1 y mientras pregunta si el escondite está en el nivel 1 o 2, escucha un no. Una vez más, dejándola confundida. Borgsen pregunta si Morena está mintiendo, pero vuelve a escuchar no. Pregunta si el escondite está en el Ballena Negra y la respuesta es yes. Borgsen piensa un momento antes de preguntar si el escondite está hecho con una habilidad Nen y escucha un yes y no como respuesta. Borgsen sigue confundida, pero de repente oye y siente un fuerte estruendo. En un momento de claridad, Borgsen pregunta si el escondite está entre los niveles 2 y 3 y Morena dice yes. Borgsen conecta los puntos, habiendo reconocido ese estruendo como el sonido de la puerta central que conecta los niveles 2 y 3 al cerrarse por completo, y se da cuenta de que todo ha estado planeado desde el principio, incluso antes de que se construyera el barco. Borgsen reanuda su interrogatorio, pregunta si la entrada al escondite es un lugar al que la gente normal puede acceder, y Morena responde yes y no. Pregunta si hay múltiples entradas y escucha un yes. Luego hace una serie de preguntas sobre cuántas entradas tiene la base, hasta que escucha a Morena confirmar que hay 5 entradas. Borgsen capta la pausa de Morena antes de su respuesta y la interpreta como que Morena está contando en su mente para asegurarse de que está diciendo la verdad. Borgsen decide usar los votos y limitaciones a su favor para que los Hailey no puedan ir tras ninguno de los suyos después de que ella salga de allí. Borgsen pasa a preguntar cuántos miembros de los Hailey hay y escucha a Morena confirmar que hay 21 miembros. Luego confirma que de quedar la carta R de última, ella puede irse como si nada hubiese pasado y que si queda la carta no, significa que la matarán. Luego pregunta sobre el tipo de Nen de los demás miembros actuales de los Hailey y se entera de que Morena es la única especialista, que hay al menos un intensificador y que Morena no conoce todas las habilidades de todos los miembros. Finalmente, Borgsen le dice que en realidad está contenta de hablar con ella y conocerla, y si termina con la carta R, ella hará todo lo posible por cambiar al Kakin actual desde su posición, y le pregunta a Morena si ella tiene la intención de cambiar su objetivo de destruir a Kakin y matar a todos, y Morena dice que no. Borgsen repite la pregunta 3 veces, insistiendo en si hay alguna forma en que pueda cambiar de parecer, siendo esta su última pregunta, y Morena le dice que no. Borgsen acepta tristemente la respuesta y Orarji levanta las 2 cartas restantes, confirmando que son no y R antes de barajarlas y colocarlas frente a Borgsen. Morena le dice que decida qué carta desea descartar por última vez y que la deslice hacia adelante. Todos observan atentamente mientras Borgsen desliza la carta hacia adelante con un solo dedo. Le sugiere voltear las cartas al mismo tiempo y Morena está de acuerdo. Cuentan 3, 2, 1
y dan vuelta las cartas al mismo tiempo para ver que Morena tiene la carta no y Borgsen quedó con la carta R de su lado. Borgsen, completamente aliviada, aprieta fuertemente la carta en sus manos y Morena, con cara triste, aplaude y felicita a Borgsen diciendo que es una lástima pero que acepta el resultado. Le dice a Borgsen que cambie la carta R por la carta que tiene la respuesta que quiera dar y el juego así terminará. El resto de los Hailey comienzan a retirarse mientras Borgsen se disculpa por haber aplastado la carta R. Morena le asegura que no hay problema y que no importa, ya que usan un nuevo mazo cada vez. Borgsen se inclina hacia adelante y elige la carta que quiere que le devuelvan. Morena se sorprende y le pregunta si ha cometido un error. Al escuchar esto, los demás miran hacia atrás y ven que Borgsen ha elegido la carta Yes, a lo que Borgsen responde que no es un error. Morena le pide que confirme su elección una última vez, aclarando que no puede cambiar su respuesta después de esto. Borgsen la mira a los ojos y sin expresión alguna confirma que es su elección final, pero internamente Borgsen parece estar confundida diciendo que no, esto no es lo que quería, y en voz alta reitera su decisión señalando la carta Yes en la mesa. Morena acepta la respuesta verbal de Borgsen y aunque se alegra de que se una, está decepcionada. Morena le pregunta si hizo trampa, sabiendo ya la respuesta. El resto del grupo regresa y rodean a Borgsen. Morena supone y sugiere que Borgsen hizo trampa justo después de usar la carta Trato, cuando pidió ver las cartas y aprovechó así para marcar la carta R con una pequeña hendidura quizás en ambos lados de la carta, una marca apenas perceptible que Morena o incluso Oragi no podría ver al barajar y que luego aplastó la carta en su momento de victoria para deshacerse de la evidencia. Borgsen se mantiene callada e inexpresiva. Morena revela que tanto el juego de cartas como las cartas en sí son parte de su habilidad, que tiene un aspecto manipulador que se activa automáticamente si el oponente hace trampa, obligándole a elegir solo yes o no, perdiendo toda capacidad de hacer otra cosa. Morena camina y se acerca a Borgsen para decirle que, aunque sus opciones se redujeron a 2 cartas, ella fue quien tomó la decisión, y en un juego serio, hacer trampa es igual a retirarse. Morena le pregunta a Borgsen una vez más si será una de sus aliadas y Borgsen afirma que se unirá a ellos. El grupo entonces la aplaude. Borgsen finalmente se libera de la habilidad de manipulación y cae de rodillas. Morena frente a ella comienza a explicar la carta Yes con signo de pregunta que Borgsen no eligió durante el juego para darle la bienvenida. Ella explica que mientras Borgsen sea y continúe siendo una aliada de los Hailey no irán tras ella ni tras las personas queridas para ella. Explica su habilidad con más detalle, revelándole su nombre, A Dude of Love, y la describe como una aplicación, como si de un juego para teléfonos se tratara, y que Morena instala dentro de ellos, pudiendo administrar los datos como niveles, número de puntos, ubicación y estados de cada uno de los jugadores, y le dice que el juego no se puede desinstalar y que continuará activo hasta que ella complete el objetivo del juego, el administrador deje de existir o el teléfono que ejecuta la aplicación se rompa. Morena le recuerda a Borgsen que solo tras cumplir las 3 condiciones que ya le había mencionado antes es que será considerada parte del grupo. Después de eso es libre de hacer lo que quiera, aunque le recomienda precaución, ya que a pesar de que las luchas internas no están prohibidas y está permitido incluso el traicionarse, Morena es el árbitro final en esas disputas. La mirada de Morena se oscurece e intensifica mientras Borgsen se encuentra aún de rodillas. Morena continúa, le dice que actualmente está en el nivel 0, pero que una vez que se cumpla la condición final de presenciar un asesinato por parte de un miembro de los Hailey, estará formalmente en el nivel 1. Explica el sistema de niveles a Borgsen. Matar a una persona normal le da un nivel, matar a un usuario NEN le da 10 niveles y matar a un príncipe 50 niveles. Al llegar al nivel 21, despertará su habilidad NEN y al llegar al nivel 100 podrá crear a su propio grupo como Morena. Termina su explicación diciéndole que si bien cosas como subir de nivel y su elección de permanecer con ellos o regresar con sus amigos dependen de ella, los Hailey no durarán en traicionarla si notan que no les sirve para nada, ya que después de todo su objetivo es matar gente. Borgsen sabe que ahora tiene un límite de tiempo indeterminado y sabe que no será valiosa para los Hailey si encuentran a otro especialista. Asume que el hecho de que Morena haya instalado su habilidad en ella puede significar que esta le permite ver y oír todo lo que ella ve y
y escucha. Es consciente de que necesita poder para ir contra ellos y sabe que la forma más rápida de obtener dicho poder implica matar a alguien. Portia se levanta, se coloca frente a Morena y dice que regresará con sus compañeros. Morena le recuerda que los Hailey ahora también son sus compañeros. Portia se da vuelta decidida ahora con un nuevo objetivo. Mientras se aleja, le pide a Morena que la acompañe mientras sale, diciendo que quiere saber más sobre sus nuevos compañeros antes de regresar. En el nivel 3 se repiten las órdenes sobre la ley marcial especial. No se trata de un simulacro y los civiles no deben moverse hasta que hayan sido registrados. Se les recuerda que serán atacados sin previo aviso si se mueven, aunque sea un poco. Soldados se mantienen de pie a lo largo de pasillos y escaleras, vigilando a los civiles mientras estos se encuentran de rodillas frente a la pared con manos apoyadas en ella. Un cabo comunica que el área central del nivel 3 se encuentra despejada antes de que un soldado se le acerque y le diga que han encontrado un caso S. El cabo es conducido a la habitación 3101, que ha sido acordonada y tiene una barricada frente a la puerta con 2 soldados armados haciendo guardia afuera. Mientras se acerca, es informado que 3 soldados habían entrado en la habitación y desaparecieron uno tras otro, y el testigo presencial dijo que tan pronto como entraron en la habitación desaparecieron al instante. Se trata claramente de un caso S, un incidente sobrenatural. El cabo sugiere que esto podría explicar la desaparición de sus hombres, mientras otro de los soldados le informa que se encontró una habitación oculta detrás del baño en la habitación 125 al lado y que parecía como que si alguien hubiera atravesado la pared del baño de la habitación. Debido a que el nivel 3 es territorio de los Hailey, da instrucciones para que se contacte al nivel 1. El primer príncipe, Benjamin, recibe la noticia de que se ha encontrado lo que parece ser el escondite de los Hailey y que el Nen está involucrado de alguna manera. Se entera de que la habitación está vacía y que los soldados están buscando otras posibles ubicaciones de escondites. Benjamin da órdenes al escuadrón 3 de que se ocupen de los Hailey, mientras el resto prioriza la seguridad de los otros príncipes y ordena a sus soldados que encuentren al tercer príncipe Shanley y al séptimo príncipe Lusurus, actualmente desaparecidos, antes de centrarse en los príncipes de menor rango. Un soldado informa que Shanley fue al nivel 2 justo antes de la declaración de la ley marcial especial a través de un puente de comunicación desde el interior de las habitaciones de residencia de los Shiyu y que actualmente están confirmando la ruta y siguiendo su rastro y que tendrán información al respecto en unos 15 minutos. Benjamin informa a sus soldados que Shanley probablemente buscó refugio en el Departamento de Justicia o incluso es posible que haya ido más abajo para reunirse con la mafia. Da instrucciones para que el equipo de reconocimiento y el equipo de caza del escuadrón se concentren en encontrar y capturar a Shanley. Mientras Benjamin se dirige a la oficina de justicia, tiene en mente que una vez que comiencen a aparecer los síntomas, caerá en coma en 10 horas y luego morirá 2 horas después. Calcula que tiene alrededor de 9 horas y medias más y se prepara para eliminar a los príncipes restantes antes de que se acabe su tiempo. Espera poder heredar los derechos de sucesión oficialmente, lo que le permitirá pasar el trono a su descendencia, incluso si muere, de acuerdo con el artículo 1 de la ley del estado de emergencia. Benjamin continúa pensando en los pasos a seguir. El rey debe declarar la transferencia de los derechos de sucesión y firmar un documento, y luego debe realizar el trámite que legitimiza a hijos reales y legítimos como herederos. Con un sentido de urgencia dice que no tiene tiempo que perder y quedan 4 príncipes más. Un soldado informa a la oficina de justicia que Benjamin ha llegado y lo escoltan, donde Miss Aiston, Botobai y Kaiser lo esperan con las manos en alto para recibirlo. Benjamin se presenta y va directo al grano. Les dice que planea consolidar de inmediato las 3 ramas del gobierno mediante la fuerza militar y planea tomar el edificio de la oficina de justicia como base de mando conjunta, y ellos 3 serán sus testigos. Miss Aiston pide a Benjamin que le proporcione fundamentos para declarar la ley marcial especial y que le muestre la orden del rey. Benjamin les informa que la base para la ley marcial es el terrorismo con arma biológica orquestado por el 4º príncipe Serritnich y el 9º príncipe Halkenburg, utilizando una muestra en desarrollo traída a bordo por un colaborador de su ejército. Benjamin les dice que hubo múltiples conspiradores y que varios sospechosos han sido arrestados y están siendo interrogados. Dice que algunos de los sospechosos estaban asignados como guardaespaldas de los príncipes y necesitan concluir con los interrogatorios rápidamente. Mientras Miss Aiston escucha, se da cuenta de que el plan de Benjamin es utilizar a los príncipes del nivel 1 como rehenes para asegurar
asegurar la unificación de las tres ramas y ve que Benjamin es, fiel a su perfil, un tirano impulsivo que prefiere usar atajos, adivinando que la mayor parte de lo que Benjamin ha dicho son medias verdades convenientemente retorcidas a su favor. Benjamin, imponente con su bestia guardiana, continúa diciendo que no pueden levantar la cuarentena de los sospechosos de infección hasta que tengan más información y que sin la integración de los tres poderes no pueden permitir su traslado a un hospital mientras él siga sin estar seguro de su situación. Les hace saber que la orden del rey se está escribiendo mientras hablan y podrán recogerla una vez sean notificados que ya ha sido firmada y sellada. Otobai se acerca y mira a Benjamin a los ojos. Le pregunta con respeto pero con intensidad si se encuentra bien, ya que no parece tener buen semblante. Benjamin responde seriamente que se encuentra en perfecto estado. Mientras los dos gigantes se miran fijamente, Kaiser sospecha que si Benjamin está apresurando todo es porque él mismo se ha infectado y en ese caso le quedan 24 horas como máximo considerando la progresión de Halkenburg. Kaiser espera poder aguantar un día más para poder ver la luz al final del túnel y tiene en cuenta que todavía tiene una última línea de defensa, una última carta. Se nos muestra un letrero que indica que han pasado 40 minutos desde que se declaró la ley marcial especial. Y eso es todo por el video de hoy. Ya con esto estamos oficialmente al día con Hunter x Hunter. Solo nos queda esperar una próxima actualización que ojalá sea pronto para continuar con este arco que honestamente se está poniendo más y más interesante. Muchas gracias a todos los miembros del canal, en especial por supuesto a mis gato guardias reales, Axel de Gamer 666, Beto BMX, Axin IRL de la Croix y Handesa. Como siempre, recordarles también que si les gustó este video déjenme un like y suscríbanse para más videitos como este. Mientras tanto, nosotros nos veremos la próxima semana. ¡Chao!